Son las 7:29 minutos. Está con nosotros el congresista Jaime Delgado, vocero de Gana Perú. Habíamos invitado, y queremos dejarlo constancia en público, habíamos invitado al congresista de Fuerza 2011 también para compartir esta mesa, Octavio Salazar. Es más, él mismo nos llamó ayer y dijo que estaba muy entusiasmado de querer hacer sus descargos sobre las fotografías que habían aparecido de la celda de Fujimori, hablar sobre el Movadef, él que ha sido director de la policía, ministro del Interior, pero canceló al borde de la medianoche, diciendo que hay una directiva del partido, o sea, Fuerza 2011, de no hablar sobre el tema. Esto da evidentemente pistas de lo que significaría este replanteamiento de la estrategia fujimorista en torno al pedido de indulto, ya que evidentemente las fotografías que han aparecido en la víspera podrían, si acaso, opacar la solicitud que ha hecho el propio expresidente firmando el documento de solicitud de gracias presidenciales. Precisamente sobre este tema versa la pregunta de hoy en Buenos Días Perú, es la siguiente. ¿Cree que aún es viable un indulto para Fujimori luego de conocer su celda por dentro? ¿Cree que aún es viable un indulto para Fujimori luego de conocer su celda por dentro? Respóndanos, @BDPTV, @Claudia_MHO, @Jaime Chincha. Y esta pregunta, si cree que aún es viable un indulto para Fujimori luego de ver estas fotografías, se la queremos hacer a nuestro invitado, congresista Delgado. ¿Aún es viable un indulto? Bueno, yo creo que el tema del indulto, porque además esta es toda una telenovela, ¿no? Ya estamos no sé cuántos meses con relación a esto y todas las semanas sale un nuevo hecho. Dejemos que la comisión encargada en el Ministerio de Justicia pueda hacer una evaluación absolutamente objetiva y le dé los elementos correspondientes al presidente de la República para que éste tome decisión. Ahora, pero hay una mirada política que no podemos desdeñar, ¿no? En esa mirada también es importante tener en cuenta todos estos elementos, pero más allá de que se hayan mostrado estas fotografías, ¿acaso el propio Ministerio de Justicia o el INPE no conocían y todo el país, bueno, seguramente las autoridades conocían estas condiciones? Seguramente que sí, entonces yo creo que esto no altera en nada para la decisión que tendría que tomar el presidente de la República. Pero este tema efectivamente es sensible porque hay opiniones a favor y en contra. Yo siempre digo, el presidente tendrá que tomar la decisión más objetiva posible para evitar caer en este tema de especulación, porque obviamente cualquiera sea la decisión que tome va a contentar a unos y frustrar a otros. Claro. Entonces es preferible dejar esto con la tranquilidad y dejar que el presidente tenga la inspiración y todos los elementos necesarios para tomar la mejor decisión, claro, que es una decisión difícil además. Si bien es cierto, la realidad que usted comenta de la Iroes y donde se encuentra el expresidente Fujimori podría haberla conocido bastantes autoridades en nuestro país, definitivamente sí, digamos, es una presión política ahora más que antes, en vista que hiere susceptibilidades de muchos de los peruanos que ven que él no goza de las mismas condiciones, mejor dicho, que goza de privilegios en comparación a la mayoría de presos, ¿no? O al común denominador de presos. Claro, pero hay que recordar que incluso la Defensoría del Pueblo hizo un informe, ¿no? Calificando de adecuadas, decorosas las condiciones en las que vivía el señor Fujimori. Bueno, por lo que hemos visto, obviamente tiene condiciones decorosas, o sea, y eso no se puede desconocer. No se ya muchos reos quisieran tener las mismas condiciones. Ojalá en algún momento pues todos podrían tener las mismas condiciones. Hay que tener en cuenta también el hecho de que es un expresidente. Hay que tener también en cuenta el hecho de que en otros países expresidentes que están presos no tienen las mismas condiciones. Hay que tener en cuenta también el hecho de que no es este gobierno el que le ha dado esas condiciones. El gobierno anterior le dio estas condiciones decorosas, apropiadas, según la propia Susana Iguchi, con una declaración ayer diciendo que vive muy cómodamente, ya muchos quisieran vivir así, pero dejémoslo ahí, o sea,
No es un tema que tampoco este gobierno haya pretendido intervenir ni modificar. Ahí hay una duda. Ahí justamente viene mi siguiente pregunta, porque lo que dicen los críticos del gobierno, precisamente los fujimoristas, es que estas fotografías han sido filtradas por la ministra de Justicia y por el presidente del INPE. Y esto tiene que ver con el cuadernillo de visitas de la prisión de Diroes. Creo que tenemos un congelado, ahí está. En pantalla tenemos el registro de visitas del 24 al 25 de septiembre del año 2012, dice aquí, visita, ingreso de la ministra de Justicia, Eda Rivas, en compañía del presidente del INPE, para realizar una visita inopinada, o sea, llega sin avisar, a todas las instalaciones del establecimiento penal, Diroes, siendo recibidos por el director del penal. Y además dice, con autorización de la ministra de Justicia, ingresa al penal personal de prensa del Ministerio de Justicia, y básicamente aquí se mencionan 3 nombres: la jefa de prensa del Ministerio de Justicia, Marjorie Valera, el camarógrafo Miguel Ángel Aguirre y el fotógrafo Julio Cárdenas. Entonces, si uno empieza a atar cabos, dice, oye, entró la ministra con todo su equipo de prensa y aparecen las fotografías, voilà. Sí, ¿Quién para usted ha filtrado estas fotos? Yo no tengo idea quién ha filtrado. Yo ayer, conversando con la ministra sobre este tema y ante la invitación, lo que he recogido de ella es lo siguiente. En primer lugar, es habitual que la ministra y el director del INPE, el jefe del INPE, puedan visitar penales y centros de reclusión. Lo hacen constantemente. Yo incluso hace como 2 o 3 semanas estuve en Arequipa y acompañamos a la ministra a visitar el penal de Socabaya. Esto es habitual, esto es lo que corresponde a su función. De ahí a que ella haya filtrado, yo pregunto, ¿qué necesidad tendría la ministra de filtrar? O sea, la ministra y el ministerio tienen información de todos los penales y condiciones carcelarias. ¿Bajarle la llanta al indulto, quizá? De todos los penales. Entonces, si hubiera querido o si se quisiera, digamos, conocer las condiciones carcelarias, podría tener perfectamente el derecho la ministra de invitar a, no sé, un grupo de periodistas y verificar las condiciones. O sea, ¿hay un secreto en todo esto? De ninguna manera. O sea, ¿cuánta gente además visita al señor Fujimori? En campaña electoral hemos visto cómo se desplazaba gente. O sea, en realidad son cientos, si no miles de personas que pudieron haber tenido acceso digamos a eso, que ¿no? es fácil colegir, llegar a la conclusión que quien, digamos, o la fuente original de estas fotografías viene del sector justicia. Es decir, nadie va a ingresar pues por arte de magia a la prisión de Diroes porque hay seguridad y hay prerrogativas que tienen diferentes sectores del Estado. En este caso es una prisión que está dentro de una instalación policial, pero que le pertenece al INPE, es decir, a la cartera de justicia. Y todos los visitantes, pero justo estaba vacía ese día, pues. Es decir, ese día Fujimori tenía una consulta. Y ese día entonces ha llegado la visita inopinada. Como quien tenía la información de que justo se habían ido de consulta con Fujimori. Bueno, y no estaba. Esas son especulaciones, Jaime. Esas son especulaciones. Pero en fin, pregúntale a la ministra, invítala a la ministra que Pero usted, digamos, se niega a pensar que la fuente de estas fotografías puede haber sido justicia. Por la información que tengo, no. Pero, digamos, esto está en el mundo de las especulaciones y yo preferiría que le invites a la ministra. ¿Pero qué información tiene? Comparta con nosotros la información. La información que yo tengo, por lo que he conversado con la ministra, me dice, Jaime, ¿qué necesidad tendría yo de filtrar eso? Si yo quisiera, digamos, invitar a los periodistas o invitar a la Defensoría del Pueblo como que ha visitado, se verifica las condiciones y punto. O sea, como que la gente tendría derecho a conocer cualquier instalación, pero el ministerio es prudente en esto, ¿no? ¿Se ha conversado con usted? De repente le ha dado un alcance de quién sospecha, porque definitivamente ese material ha tenido que salir. ¿Cómo puede la ministra sospechar? Pero tiene que tener a alguien, o sea, pero puede sospechar. Definitivamente alguna investigación tendrá que haber, ya que le están responsabilizando a ella porque salió del sitio ya que estamos en el mundo de las especulaciones, yo también podría especular y decir, oye, tal vez sean los mismos que están pidiendo el indulto o algún visitante y diga, oye, pero
de qué tantos lujos se habla, si son estas pequeñas habitaciones. No, además, definitivamente, pero el efecto estamos de las en el mundo de las fotografías, especulaciones. El efecto de las fotografías más bien tiene, digamos, un cariz negativo a la solicitud de indulto. Es decir, yo creo que le complica las cosas a Fujimori haber visto estas fotografías, porque su hijo salió el día anterior a decir que eran 14 metros cuadrados, pues. Entonces, bueno, la respuesta fueron estas fotografías. Esta es la telenovela, ¿no? O sea, cada semana aparece algo. Pero bueno, yo creo que debemos acabar con esto y esperar que la comisión evalúe sin tanta presión pública de esta naturaleza y que el presidente tenga que resolver lo que tenga que resolver. Ya, para ir a otro asunto, pero para que nos quede claro, para usted, ¿quién habría filtrado estas fotos? Porque alguien, yo tengo una teoría, yo creo que puede haber sido el sector justicia. Mira, yo no lo puedo saber, Jaime, o sea, sería absolutamente especulativo decir cualquier cosa. Es especulación absolutamente. Ahora, el jefe del INPE, consultado sobre el tema, ha adelantado que el penal de Diroes se va a cerrar sí o sí. Ha dicho que esto se cierra a largo plazo, ¿no? Que es uno de los penales que se va a cerrar. De continuar Fujimori preso, ¿Fujimori debería terminar su condena en una cárcel común? Mira, yo creo que hay que reconocer la condición de expresidente del señor Fujimori. Claro, tampoco podríamos decir pues que vaya a una cárcel común en las condiciones en las que están las cárceles. La verdad que creo que sería una exageración. Ahora, hay que reconocer de que él tiene sus comodidades, comodidades que no las tiene absolutamente nadie, ¿no? Ahora, que si se va a cerrar, no se va a cerrar, será materia pues de que el INPE evalúe, digamos, las condiciones carcelarias en las que está en general, ¿no? O sea, pero la aspiración, yo diría, la aspiración es que todos en algún momento todos los presos tendrían que tener condiciones decorosas, ¿no? ¿Todos los presos deberían tener una prisión como la de Fujimori? No sé si a ese extremo, pero deberíamos aspirar a que las prisiones sean decorosas. Ahora, si esto podría complicar el indulto a Fujimori, es lo que creo yo y algunos más, lo dicho por Salomón Lerner parece enturbiar más el pedido del expresidente. Porque Lerner dice que si se le concede el indulto a Fujimori, se debería hacer lo mismo con Abimael Guzmán. ¿No cree que esta declaración puede desanimar al presidente Humala? Es posible que sí. Claro, lo que pasa es que con el tema de Abimael Guzmán es una situación complicada, porque si fuera la circunstancia en donde luego de las declaraciones, recuerdas, de Abimael, que anunciaba pues la paz social, el fin de la violencia y todo este acuerdo con Fujimori, Montesinos, etcétera. Sí. Bueno, si hubiera sido auténtico, pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿acaso desde ese entonces no siguen ahí estos movimientos y ahora Movadef, digamos, reivindicando el pensamiento Gonzalo y todo eso? O sea, en realidad no hemos llegado a una situación en la que podamos decir, pues, caray, ya, por la paz social, por digamos, por hacer un pacto social en donde acabemos con la violencia y, digamos, neguemos y ellos renuncien y renieguen de ese pasado violento. Pero esas circunstancias no son esas tampoco, ¿no? Justamente la presentación del canciller tenía que ver con estos hilos que está atando el Movadef. Algunos dicen que Lerner ha sido caja de resonancia de estos pedidos y estas solicitudes de ser incluidos en la política nacional. ¿Qué piensa usted de lo dicho por el canciller? Algunos dicen que no debió ser secreta siquiera la sesión. Yo leí hoy las declaraciones de Salomón Lerner en el sentido de que, aclarando él que Movadef tendría espacio en la vida política siempre que ellos renuncien o renieguen o, digamos, reivindiquen el tema de
rechacen, digamos, este pensamiento violentista. Claro, esa fue, digamos, la precisión, claro, el añadido, sí, pero porque la declaración genuina fue amnistía para todos, ¿no? Sin esa precisión, digamos, es peligroso que caigamos en esta ingenuidad, ¿no? O sea, movimientos que están reivindicando pensamiento Gonzalo, que ya sabemos qué ha significado para el país, o sea, los pongamos en la vida política, digamos, dándoles todos los derechos y todas las prerrogativas. Pese a lo que ha dicho Lerner, ¿no? ¿Debe seguir como representante del Perú ante UNASUR? Sí, pero Lerner ha aclarado esto, ¿no? Hoy día aparece una nota que es sumamente precisa. Si no hubiera aclarado... Bueno, y además entiendo de que la representación en UNASUR no es por una representación de exactamente el gobierno peruano, son los gobiernos los que han tomado, los miembros de UNASUR. Los pero que digamos, representa pues al Estado peruano. Pero en todo caso Lerner ha aclarado esto. Con esa aclaración basta y sobra para usted. Yo entiendo que sí. Gracias por venir. Muchas gracias. El congresista de Gana Perú, Jaime Delgado, comentando todo este asunto verdaderamente complicado sobre estos hilos que va tejiendo el Movadef frente a, ciertamente, las declaraciones turbulentas, yo creo, de Salomón Lerner, que, en fin, han sido aclaradas y yo creo que más bien remachadas, ¿no?, en medio de todo este escenario político callado. Nuevamente las gracias por venir, congresista Delgado, 7 de la mañana con 44 minutos. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a una pausa, amigos, y vamos a regresar.